buenos días. Estela, ¿nos escuchas? Sí, sí les escucho. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bienvenida, Estela. Gracias por tomarnos la llamada en este 25N. Y por favor, Estela, pues inicia, coméntanos, acaban ustedes de tener un evento por allá en Veracruz temprano. ¿Qué significa? ¿Qué significa esta movilización que ustedes acaban de tener frente a los datos de violencias que van creciendo contra las mujeres, querida Estela? Sí, Violeta, muchas gracias. Pues efectivamente, en el estado de Veracruz tenemos dos declaratorias de alerta de violencia de género y en trámite burocrático una posible tercera alerta de violencia de género contra las mujeres, en este caso por desaparición. Es a partir precisamente de dos instancias que nosotras, desde la Red de Mujeres Feministas del Estado de Veracruz, cada año muy temprano aprovechamos, digamos que el paso de las personas que van hacia el trabajo para mostrar y compartirles pues las cifras del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, que vamos documentando pues las diversas violencias que las veracruzanas, a las que las veracruzanas estamos expuestas a pesar de estas dos mecanismos vigentes por parte del gobierno federal en la entidad. Entonces, hacemos un plantón frente al Palacio de Gobierno con los nombres de las víctimas de feminicidio en cada uno de los municipios en donde ha tenido lugar el delito y el número que, al contrario de lo que nos da a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ese informe mensual que emite da para Veracruz un total de 46 feminicidios, si no mal recuerdo, desde el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, que pertenece a la Universidad Veracruzana. Hemos documentado 57 feminicidios, aparte pues los homicidios que han tenido lugar también en la entidad. Entonces, esta es una tarea que año con año desde la Remufever estamos dando a conocer, de tal manera que pues la sociedad se integre, se forme parte de esta pues manifestación y esté informada respecto a la situación que prevalece, porque a veces pensamos que con los mecanismos ya implementados por arte de magia van a solucionarse las cosas y no es así. Precisamente en las comparecencias que hubo hace unos días en el Congreso local de la entidad, el secretario de gobierno, el actual secretario de gobierno, tuvo, digamos que la puntada de afirmar que se iban a levantar las alertas porque ya había una mejoría. Y realmente no es así. Por un lado, estamos observando que de acuerdo a la cifra oficial, cuando se implementa la declaratoria por feminicidio en el estado de Veracruz, el secretariado dio a conocer que en aquel momento habían tenido lugar 40 feminicidios y para este año, que no termina todavía, el mismo secretariado dice que hay 46, si no mal recuerdo. Entonces, pues en realidad no ha habido un decremento real. Y por otro lado, a pesar de que en el estado de Veracruz se despenalizó desde el 2021 el aborto hasta las 12 semanas de gestación, lo cierto es que el trabajo de las acompañantes de aborto está más que vigente entre el personal de salud objetor de conciencia, la falta de medicamentos y la burocratización del proceso para que la interrupción legal del embarazo sea una realidad, pues observamos que pues las jóvenes sobre todo prefieren acudir hacia las acompañantas para poder pues hacer ley lo que el Estado no ha tenido voluntad pues de hacer. Ese es el contexto y ante ese contexto pues nosotras salimos. Gracias, doctora Estela Casados. Le habla Ernesto Ledesma. Hola Ernesto. Hola, doctora. El dato que estaba dando ahorita, 57 feminicidios, perdón, no escuché en qué periodo es ese. Y la otra pregunta es, ¿qué cambió
en el sexenio pasado, a diferencia de los sexenios anteriores que habíamos tenido de gobiernos priistas, de gobiernos panistas, ¿qué cambió en el sexenio pasado en lo que toca en las violencias, en el combate a la violencia contra las mujeres? Eh, Bien, pues de las cifras que hace un momento comentaba, que son del 1 de enero al 31 de octubre, Ah, que ha documentado el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, son 57 casos que hemos nosotras ido documentando, analizando y que corresponden a por lo menos una de las razones de género que establece el Código Penal local para ser consideradas como feminicidios. Y bueno, ese es el, el número lamentable que el día de hoy tenemos. Por otro lado, ¿qué ha cambiado? Bueno, pues en realidad poco. Por no decir nada, pasan los años, se van sumando, tenemos 8 años de que se implementó la declaratoria y cuando se implementa, pues es en la recta final del gobierno, pues del lamentable gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Realmente se acepta como un trámite y la recibe Miguel Ángel Yunes Linares, quien fue gobernador por un bienio de manera extraordinaria y fue llevado prácticamente por el PAN y el PRD en aquel momento. Em, no hubo como tal un posicionamiento por parte del Poder Ejecutivo en ese momento, el Poder Ejecutivo local, como para que hubiese una política para poder, digamos que manejar de manera puntual la declaratoria. Y a pesar de algunos trabajos que se hicieron desde el Instituto Veracruzano de las Mujeres, pues obviamente esta instancia dentro de sus objetivos, si bien está tal vez el de prevenir, el de realizar acciones enfocadas a la prevención, pues quien sanciona y quien da seguimiento puntual al delito, pues son otras instancias, ¿no? Y que no hicieron tampoco lo propio. Cuando llega el gobierno actual, encabezado por Morena y algunos partidos aliados, eh, con el gobernador Cuitlava García Jiménez, pues primeramente hubo un muy buen diálogo con el gobernador por parte precisamente de la Red de Mujeres Feministas de Veracruz. Se tuvieron reuniones con él, se apoyó para la emisión de la declaratoria de cero tolerancia. Hubo un evento muy importante de cero tolerancia de violencia hacia las mujeres, hubo un evento muy importante al mes prácticamente de que él asumió el cargo y después de eso algo pasó, ignoramos qué, pero solamente quedó en membrete la estrategia de cero tolerancia. Se hizo a un lado a las organizaciones de la sociedad civil. Pasó lo mismo con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y realmente pues desconocemos cuáles son aquellas acciones puntuales derivadas de la alerta que se ejercieron. En la última comparecencia, como decía hace un rato, el secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, pues se hablaba de algunas capacitaciones enfocadas ellas principalmente al funcionariado eh, estatal y municipal, pero no hay trabajo en territorio. No hay trabajo en territorio con mujeres. Tenemos 11 grupos, 11 pueblos originarios en el estado de Veracruz, más allá de alguna cápsula radiofónica, de algunos materiales impresos en Totonaco y en Náhuatl. No hay otra estrategia más, por ejemplo, dirigida puntualmente a los pueblos originarios que por su propia cosmovisión y usos y costumbres, pues tienen que trabajar en una estrategia muy puntual para poder hacer realidad el mecanismo de la alerta. Em,
con la población escolar, más que con el profesorado, que también es importante con la población escolar de preescolar hasta universidad, tampoco se ha tenido alguna estrategia puntual. Es decir, hay muchas situaciones que tienen que atenderse, incluso con la población de la diversidad y disidencia sexual, ¿no? Con las mujeres transgénero, con concientización con la población en general, y no se ve en ese sentido. De hecho, marzo de 2023 fue un mes muy fuerte para las mujeres en la capital del estado de Veracruz, porque fue constante que se golpeara a mujeres que por situaciones diversas tenían que desplazarse en la madrugada los fines de semana, eran arrestadas bajo ningún cargo, bajo ninguna situación, golpeadas y llevadas a la cárcel, ¿no? Posteriormente eran puestas en libertad. Entonces, muy contradictorio la situación, porque estamos en medio de dos declaratorias, muy probablemente una tercera, no lo sabemos. Esta decía yo por desaparición. Y no hay estrategia propiamente. Yo como ciudadana de esta entidad desconozco, nunca he sido requerida. Yo trabajo con población universitaria, por ejemplo, y con jovencitas y jovencitos y vamos, se ha perpetuado la desatención, la simulación y la burocratización de la perspectiva de género. Muchísimas gracias, doctora Estela. Mil gracias por esto que nos estás compartiendo. Sobre la situación de esta tercera alerta en materia de desaparición, sobre eso, ¿qué nos puedes compartir, ¿no? ¿Cuáles son las realidades que se están viviendo en torno a la desaparición forzada en el estado de Veracruz en particular y en específico de la desaparición de las mujeres? Pero a nivel nacional también, si tú nos pudieras dar pues un balance, pues sabemos que la doctora Claudia Sheinbaum tiene menos de 2 meses que ha llegado a la presidencia y que también nos pudieras hacer un balance sobre esto, la creación de esta nueva secretaría donde estará al frente, o donde está al frente Citlali Hernández, las leyes que se han ido modificando, esto de ir reconociendo por ejemplo, la situación de la economía del cuidado. ¿Tú cómo lo valoras también esta situación a nivel nacional, doctora Estela? Pues creo que son estrategias que de principio son muy alentadoras. Como cada inicio de un sexenio, pues mientras hay estrategias que al parecer van a estar suficientemente enfocadas para atender esta crisis humanitaria que tenemos en materia puntualmente de desaparición, hay otras crisis graves en materia de derechos humanos que tenemos, pero esta de desapariciones pues es muy esperanzador y ojalá realmente den muy buen resultado. Porque el panorama se ha ido recrudeciendo, como bien sabemos, a lo largo de los últimos años, y las estrategias que se han implementado realmente han quedado mucho a deber, han quedado a deber a la situación, a la emergencia brutal que tenemos en el país, a las familias de las personas desaparecidas y a las propias personas desaparecidas. Entonces, realmente se necesita una estrategia pues monumental con un presupuesto importante porque está totalmente desbordada la situación y va más allá de la buena voluntad de quienes desde las y los colectivos o desde algunos puestos de decisión pues pueden hacer, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, concretamente, lo que acontece en materia de desaparición en el estado de Veracruz es sumamente compleja, sobre todo porque realmente no sabemos qué está pasando, ¿no? Nunca lo hemos sabido. Eh, Se habla y se continuamente de que hay diagnósticos para ir como entendiendo la situación. En realidad no es tal. Ojalá hubiese diagnósticos puntuales. No los hay y sobre todo no hay diagnósticos que se vayan actualizando, porque como bien sabemos, los fenómenos sociales, sobre todo los que cuestan vidas, se van moviendo de una manera tal que cuando creemos entender una situación, esta ya se movió desde hace rato, ¿no?
Desde el observatorio, por ejemplo, para el caso puntual de desaparición de mujeres en Veracruz, hemos detectado 3 fuentes, al menos, que originan la desaparición. Una de ellas es probablemente el tráfico de mujeres para fines de trabajo sexual forzado. Otra más es aquella que tiene que ver con las fricciones muy fuertes originadas por violencia de género, concretamente violencia hacia las mujeres, que se dan dentro de las familias y las jovencitas sobre todo son las primeras que huyen de esa violencia tan terrible. Y una tercera es muchas veces la disputa que hay en medio de, de separaciones de parejas en donde se sustraen a las menores de edad. Seguramente habrá más situaciones, pero no hay un diagnóstico. Son 212 municipios en el estado de Veracruz y cada uno tiene su característica. Aquí no estoy mencionando, por ejemplo, qué pasa con las mujeres transgénero. No estoy mencionando, por ejemplo, qué pasa con las personas migrantes que vienen de países ubicados en Centroamérica y en otros puntos del planeta y que recorren el estado de Veracruz para llegar a Estados Unidos, por ejemplo. Ahí también hay otras situaciones que se invisibilizan por el estatus migratorio de las personas. Lo cierto es que nosotras hemos estado documentando que ha estado creciendo de manera sostenida el fenómeno de la desaparición en el estado de Veracruz, pero es en 2021 cuando prácticamente se triplica el número de mujeres únicamente desaparecidas. De 290 y tantas pasamos a 686 desaparecidas en 2021 y para 2024, de enero a octubre de este año, han desaparecido 676 mujeres, principalmente jovencitas. Han sido localizadas 423 y 7 de ellas sin vida, lo que nos hace que retomemos esos 7 casos y por cumplir con la razón de género de privación de la libertad, deberían de abrirse esos casos para ser investigados como feminicidios. Entonces, realmente se estructuran las violencias hacia las mujeres de una forma, con una fatalidad muy grande. No podemos entender el feminicidio si no volteamos a ver los tipos y modalidades de violencia, las desapariciones, la violencia sexual, en fin, todo lo que lamentablemente prevalece. Entonces, realmente el escenario es mucho más complejo de lo que estamos viendo y reitero, es un fenómeno el de la desaparición y en general de violencias hacia las mujeres, fenómeno sumamente dinámico que se va moviendo con gran velocidad en contraste con el tortuguismo gubernamental. Y eso está creando cada vez más violencia, más víctimas y un mayor gasto al presupuesto, que eso no se ve y no se quiere aceptar, pero también sucede. Gracias, doctora Estela Casados. Tremendos los datos y las cifras. Déjeme, me detengo otra vez en eso. Hablábamos que en el 2021 pasaron de 290 y tantos casos a 696. Ahí en esa disparidad, no sé finalmente cuántas compañeras sí aparecieron o no. Acá estamos hablando que de enero a la fecha son 676, pero de esos 676, 423 fueron localizadas. ¿Eso es correcto? Anoté bien, perdón. Sí, para este año fueron 676 desapariciones, fueron localizadas 423 mujeres y jovencitas, y de estas 423 que fueron localizadas, 7 de ellas aparecieron pues sin vida, ¿no? Entonces, esa es la situación Perdón ahí que le interrumpa. En ese dato que decía también hace un rato, porque lo hemos documentado
desde que inició el sexenio de Cuitlagua García, que había un buen ánimo y una buena articulación. Veíamos que con colectivos de búsquedas, con colectivos de feministas, de movimientos feministas, había diálogo directo con el gobernador y después parece ser que a todos esos grupos en la generalidad de pronto se rompió todo tipo de diálogo ahí. Simple y llanamente no hay una explicación al respecto. Por ejemplo, el papel que veíamos también del secretario de gobierno que estaba, sí, que de pronto veíamos que empezaban a bloquear algunos accesos directos entre el gobernador y ustedes, por ejemplo. No sé si hay alguna denuncia también en ese sentido que explique por qué de pronto se cerraron todas las puertas y todas las cortinas con o movimientos feministas o con colectivas de búsqueda. Sí, realmente desconocemos las causas concretas. Lo que sí observamos fue que hubo un trabajo bastante eh, nocivo, por poner un calificativo, por parte de quien fue secretario de gobierno del estado de Veracruz. Eh, y Calladita te eh, ves más al bonita. final, No vas a poder tú sola. ¿ya viste la... eh, está ahí un... Sí, 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 ya. ok, perdón. Sí, hubo pues una actitud, una acción muy, muy rara, ¿no? Por decirlo menos, en donde todas aquellas cuestiones que se habían priorizado y que realmente fueron incluso un motivo muy fuerte como para mover situaciones, por ejemplo, el voto, ¿no? En aquel momento, después se derrumbaron, ¿no? Incluso yo agregaría que por parte del gobernador ahora saliente, ahora este 1 de diciembre entra el nuevo periodo eh, de gobierno en el estado de Veracruz, encabezado por primera vez por una mujer. El gobernador Cuitlava García Jiménez incluso fue muy agresivo de manera innecesaria con quienes de una u otra forma pues alzábamos la voz y decíamos eh, que pues las cosas no estaban ni tan bien ni había mejora tampoco en comparación con otros sexenios, que permanecía igual en materia de derechos humanos y que incluso se estaba recrudeciendo. Hay que destacar que, por ejemplo, eh, algo que hizo la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en este sexenio fue como sistematizar muy bien su trabajo e informar en pues tiempo real prácticamente el número de desapariciones, tanto de hombres, de mujeres o de personas de la diversidad sexual y no binarias. Eso fue muy interesante porque creo que por primera vez se ha documentado de manera muy, muy puntual y sistemática la situación, pero cosa que no se había hecho antes, pero al final del día, además de saber quiénes desaparecen, dónde, quiénes son, em, lo importante aquí es que se retraiga el fenómeno. Y cortar relación con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan no con altos financiamientos, sino con recursos propios y muchas veces pues quedando sin recurso alguno para la vida propia, ¿no? Se desestimó mucho la expertise, el dolor, la desesperación, ¿no? De los colectivos, de las colectivas, y en la máscara de todo está bien, pues no se hizo prácticamente. Una instancia que actualmente pertenece a Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz es el Instituto Veracruzano de las Mujeres. Todo este sexenio no tuvo directora, estuvo una encargada de despacho.
independientemente de que tenga la cualificación o no para desarrollar las tareas, simbólicamente hay un mensaje pues de desdén, de desprecio hacia las mujeres en el estado que no se le están pasando nada bien. Entonces, no es que un nombramiento por arte de magia solucionara la situación, pero sí por lo menos nos haría sentir pues valoradas por el gobierno estatal. Se puso ahí a una persona con gran afinidad al secretario de gobierno y más allá de ese mérito poco se logró, ¿no? En materia de las alertas. Entonces, creo que ahí ese elemento fue muy, muy nocivo para la sociedad civil y para los graves problemas que tenemos en el estado de Veracruz. Muchísimas gracias, doctora Estela. Tenemos que ir cerrando. Muchísimas gracias por su tiempo, por tu tiempo, doctora Estela. Pues queremos nada más cerrar con la situación nacional, con esto que se ha hoy comentado, es tiempo de mujeres, pero tiempo de mujeres sin violencia. Entonces, ¿cómo ves, cómo evalúas las perspectivas? Decíamos hace rato, estamos a menos de 2 meses que haya tomado posesión la presidenta Claudia Sheinbaum, por primera vez en 200 años, una mujer. Tú Ujú. vislumbras que habrá cambios y lo otro, sabemos que tenemos que cortar, pero los datos que da la ONU de que cada 10 minutos una mujer es asesinada en el mundo también nos parece muy importante reflexionar brevemente. ¿Qué decir puntualmente sobre estos dos temas, doctora Estela? Sí, pues en primer lugar, respecto a la llegada de la presidenta y las acciones que está tomando a 2 meses prácticamente de haber llegado a este gran puesto, ¿no? De- al máximo de nuestro país, pues provoca, como decía hace un momento, pues mucha esperanza. Esperemos que efectivamente haya un gran empuje, pero algo muy, muy importante, que eso no se traduzca en que no va a haber presencia por parte de la sociedad civil. Los grupos feministas, pero sobre todo la sociedad en su conjunto, debemos de seguir empujando y cotidianamente recordar no solo a la presidenta, sino a todo el funcionariado, al de la nueva secretaría, a todo el funcionariado federal y de cada una de nuestras entidades, que nuestro derecho a la vida libre de violencia es ley. Y por otro lado, estas cifras que nos comparte la ONU, precisamente lo que reflejan es que hay pues un uso y costumbre muy arraigado en todos los estratos de nuestras sociedades respecto a lo que implican las violencias hacia las mujeres, el maltrato, sobre todo ese sutil y cotidiano, que va alimentando la permisividad social que tenemos ante el fenómeno, por ejemplo, del feminicidio. Hay que combatir eso porque una sociedad que permite este tipo de situaciones difícilmente va a apoyar y en su caso exigir que medidas como las que está impulsando nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues en realidad sean efectivas y se hagan realidad. Pues, doctora Estela Casados, un placer haberla tenido aquí con nosotras y nosotros, y ahí nos va a tener que aguantar porque se me hace que le vamos a empezar a estar ahí, llame y llame. Así que, pues, gracias por tomarnos la llamada. Con mucho gusto, Ernesto. Muchas gracias, Violeta, por la invitación. Un gusto ahora sí verles en directo y no nada más cuando puedo sintonizarles, ya sea Ah, en vivo o de manera diferida. Les agradezco el espacio. Al Buen día. contrario, un es- fuerte abrazo, doctora Estela, y seguimos en comunicación y volveremos aquí a comentar brevemente su currículum, que es usted es coordinadora del Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres y también es integrante de la Red de Mujeres Feministas de Veracruz. Un fuerte abrazo y seguimos en comunicación, doctora Un Estela. beso. Hasta pronto. Hasta luego.